Buenas tardes, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente con ustedes el pastor Winston Medina. Y hoy quiero empezar un nuevo capítulo en el Evangelio de Mateo. Capítulo 17, vamos a comenzar una nueva serie de hoy y vamos a ver a Jesús en toda su majestad gloriosa. Vamos a referirnos a la transfiguración de Jesús, capítulo 17. Voy a tratar de dividir esta porción en varias partes o en dos partes para no hablar tan rápido, a petición de algunas personas que me dicen que hablo demasiado rápido. Pero bueno, vamos a tratar de hablarlo lo más suave posible y fragmentar esta verdad por parte para que ustedes puedan digerirla, porque a mí me parece muy importante que ustedes puedan entender lo que significa la transfiguración y cuál fue su propósito y las verdades teológicas y doctrinales que hay detrás de la transfiguración de Jesús. Quiero decirles que esta porción, esta narración también se encuentra en Lucas capítulo 9 del 28 al 36. Y para aclarar, Lucas no dice que fueron 6 días, sino que dice como 8 días. Vamos a ver cómo es que dice, aconteció como 8 días después. Algunos dicen, aquí hay una contradicción porque Mateo dice 6 días y Lucas dice 8 días. No, él no dice 8 días exactos. Lucas dice, aconteció como 8 días después. Y Mateo sí asegura, dice 6 días después. Lo cierto es que para los judíos ellos contaban como 6 días lo que era una semana u 8 días. A veces le llamaban 8 días, a veces le llamaban 6 días. Pero Lucas no está asegurando que eran 8 días exactos, sino dice como 8 días. Él no llevó la cuenta, no era relevante para él decir que eran 6 días. De manera que él dijo, bueno, pasaron como 8 días. Entonces 6 días después Jesús tomó, vamos a decir una semana después, Jesús tomó a 3 personajes. Pedro, dice, a Jacobo, que es el mismo Santiago, y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí encontramos algo bien interesante. No podemos entender este primer versículo sin leer el versículo 28. ¿Recuerdan una promesa que Jesús les dio a los discípulos? Les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús prometió esto, que algunos de los 12 discípulos, algunos de ellos, y ahora sabemos que eran 3 de ellos, iban a ver a Cristo manifestado en toda su gloria como que si estuviese viniendo en su reino. Por eso dice, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Cuando dice no gustarán la muerte, quiere decir es que no probarán o no experimentarán la muerte. De hecho, la versión en inglés dice won't taste, o sea, no probarán la muerte hasta que haya, o sea, no experimentarán la muerte, sería la palabra, no experimentarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús no estaba diciendo que él iba a venir en el primer siglo. Lo que está diciendo es que algunos de sus discípulos iban a ver a Cristo manifestado en toda su gloria, en toda su majestad, y de eso testifica Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Ya lo vamos a ver un momentito. Pero esto fue lo que Jesús está prometiendo. Recuerde que el problema es que la Biblia tiene capítulos y versículos que fueron agregados en el siglo XVI. Pero antes del siglo XVI la Biblia original no tenía versículos. Lo que pasa es que para facilitar la lectura y para ubicar referencias en la Biblia se insertaron capítulos y versículos y se dividieron con títulos y subtítulos, lo cual fue bueno para la lectura, facilitar la lectura, pero es un problema para la comprensión del texto, porque este discurso, esta narración no la podemos desconectar de todo lo que ha venido pasando. Esto es simplemente algo corrido que Cristo viene diciendo. Jesús le está prometiendo a algunos de sus discípulos, que ahora en el capítulo 17, versículo 1, entendemos que eran 3 de ellos a los que Cristo se estaba refiriendo. Jesús dice que ellos no iban a morir hasta que vieran a Cristo viniendo en su reino, hasta que lo vieran, no hasta que Cristo viniera en su reino, como hay una doctrina por ahí, una herejía de una tendencia que dicen que Cristo vino en el primer siglo y que ya no va a volver más. No. Jesús no ha venido literalmente después que resucitó y ascendió al cielo. Lo que está Jesús anticipando es que se iba a glorificar delante de ellos, que iba a tomar una forma diferente, y es lo que se conoce como la transfiguración. Jesús está diciendo que ellos iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora vean ustedes, 6 días después, o una semana después, o como 8 días después, como dice Lucas, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se fueron a una montaña. Se llevó a 3 de los 12. Aquí vemos que cuando Jesús dice algunos de los que están aquí, algunos se refieren a estos 3 personajes que Cristo escogió. Se los llevó a una montaña arriba, una montaña en lo alto, y dejó a 9 de sus discípulos abajo. Y dice, y se transfiguró delante de ellos. Lucas nos dicen que ellos estaban rendidos de sueño, tenían mucho sueño los discípulos. Un
recorrido bastante alto y lejos. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, o sea, el de Jesús, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué significa que se transfiguró? La palabra transfiguró en el griego es metamorfosis. Jesús tomó una forma distinta a la que los discípulos estaban acostumbrados a verlo. Recuerdan que Jesús era 100% hombre y había actuado como hombre, y Jesús venía haciendo todo tipo de milagros, señales y prodigios, y enseñando y asombrando a la gente con su gran sabiduría. Y para los discípulos, ellos tenían una visión muy corta de quién era Jesús, y hasta tenían dudas porque habían dicho ya en 2 o 3 oportunidades que Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús como que no veía en ellos mucha seguridad. Y ahora Jesús dice, bueno, yo voy antes de que 3 de ustedes mueran, yo voy a llevarlo a un monte y allá voy a decirles quién soy yo realmente. Van a ver viniendo al Hijo en su reino, ya me van a ver a mí sentado en su gloria, en la majestad de Dios. Y esto fue lo que ocurrió. Por eso dice que, y se transfiguró, es decir, Jesús tomó otra forma distinta a la que los discípulos estaban acostumbrados a ver. Ya no era la forma humana, era la forma divina de Cristo, era la forma de Rey real, era la divinidad de Cristo, y se transfiguró, es decir, tomó otra forma. Así como el gusano se convierte en mariposa en un proceso que se llama metamorfosis o cambio total y radical, Jesús cambió en ese momento, se adelantó a su glorificación. Jesús le mostró a los discípulos un adelanto de su gloria. Al Jesús que los discípulos iban a ver a continuación no era el Jesús humano, sino el Jesús divino. Iban a ver a Jesús en toda su gloria, en toda su majestad y en todo su esplendor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque vamos a encontrar en 2 de Pedro, donde Pedro testifica, ya después que Jesús resucitó y se fue al cielo, versículo 16 dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La majestad solamente pertenece a los reyes. Ellos vieron a Cristo en su reino, ellos vieron a Cristo en toda su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús es Dios. Vean ustedes, a Dios es al único a quien se le da gloria y honra. Bueno, honra se le puede dar al ser humano, pero gloria solamente a Dios. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pedro nos está testificando que el Padre le dio gloria al Hijo. Así como el Hijo le da gloria al Padre, el Padre también le da gloria al Hijo. 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo que está citando Pedro aquí es su experiencia de él y de 2 testigos más, Jacobo y Juan, que estuvieron en ese monte con Cristo y vieron a Cristo manifestarse en toda su majestad, con poder y gloria, en toda su divinidad, y escucharon, y Pedro testifica que Dios el Padre le dio gloria y honra a Cristo al llamarlo su Hijo. Esto lo vamos a encontrar aquí en Mateo capítulo 17, versículo 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Esto fue una experiencia maravillosa. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es importante notar que Moisés había muerto hacía 1400 años atrás y Elías unos 930 años atrás. De Cristo a Moisés, desde que Moisés había existido, y Elías no había muerto, pero había sido traspuesto por Dios a un lugar, a una dimensión que nosotros no sabemos, al cielo mismo, ¿verdad? A la gloria de Dios. Bueno, entonces aquí, cuando Cristo se transfigura, apareció, Lucas capítulo 9, 28, vamos a ir allá rápidamente para que ustedes vean cómo lo plantea Lucas. Lucas nos dice, versículo 28, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Eso es metamorfosis, se hizo otra. Allá dice que su rostro se volvió como el sol, el resplandor, esa es la gloria de Cristo. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Es decir, comenzaron, dice, vamos a ver cómo aparecieron Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, de la partida de Cristo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, es decir, Jacobo y Juan, ¿verdad?, estaban rendidos de sueños, tenían mucho sueño, más permaneciendo despiertos, hicieron el esfuerzo para estar despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Quién le dio esa gloria a Jesús? El Padre. El Padre lo honró y lo glorificó. Y a los 2 varones que estaban con él,
Ahí está. Entonces vemos que Moisés, que había existido 1400 años atrás, apareció allí. Entonces aquí hay muchas cosas importantes que nos están revelando esta transfiguración. La transfiguración de Cristo no fue algo accidental, tenía un propósito, y es manifestarse a los discípulos, especialmente a algunos dicen que Pedro, porque amaba mucho al Señor. Cuando Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Dicen algunos que Jesús decidió llevarse a Pedro porque Pedro lo amaba mucho. Pero decidió llevarse a Juan porque Juan era el discípulo amado, porque Cristo amaba mucho a Juan. Vean, Pedro amaba mucho a Cristo, Cristo amaba mucho a Juan. Dice que Cristo se llevó a estos dos por eso. Y que se llevó a Jacobo, Santiago, su medio hermano, porque Jacobo o Santiago, que es el mismo personaje, tiene 2 nombres en la Biblia. Jacobo, Jesús se lo llevó porque él fue el primer discípulo a la luz de la historia que murió después como discípulo de Cristo. El primer mártir. Bueno, Esteban fue el primero, pero Esteban no fue discípulo de Cristo. Pero hablando de los discípulos, del círculo privado de Cristo, del círculo cercano a Cristo, los 12 discípulos. Bueno, Jacobo fue el primero en morir. Santiago fue el primero en morir. Entonces Cristo por eso dice, algunos de ustedes no van a ver muerte todavía hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su majestad, viniendo en su gloria, viniendo en su reino. Bueno, aquí es la oportunidad que Cristo está manifestándose a ellos. A Pedro porque amaba mucho a Jesús, a Juan porque Jesús amaba mucho a Juan, y a Santiago porque Santiago era el que iba a morir primero que todos los demás discípulos. Entonces dice aquí, y aquí les aparecieron Moisés y Elías, y ya sabemos que aquí no dice Mateo cómo aparecieron, pero Lucas nos dice que aparecieron rodeados de gloria, es decir, que también llegaron con un cuerpo glorificado. Aquí hay una verdad teológica muy importante que quisiera decirles. Cuando tengamos un cuerpo de gloria nosotros, cuando atravesemos el velo de la muerte, la primera cosa que vamos a recibir se llama conocimiento intuitivo. Es decir, ¿cómo supieron los discípulos que eran Moisés y Elías? Si Cristo no se los dijo en ese momento. Bueno, porque ellos también estaban en un estado distinto de glorificación. De manera que aquí la primera cosa que vamos a recibir nosotros cuando lleguemos a la presencia del Señor es conocimiento intuitivo. ¿Qué significa eso? Yo no conozco al apóstol Pablo, yo no conozco al apóstol Pedro, yo no conozco a Moisés, yo no conozco a los que han muerto en Cristo, a todos, pero cuando yo llegue a la presencia del Señor, o cuando los cristianos lleguemos a la presencia del Señor, vamos a poder distinguir quién es quién en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vamos a distinguir quién es quién. Vamos mira, este es Pablo, mira, este es Pedro, por un conocimiento intuitivo que se va a desarrollar en este estado de gloria en el que nosotros vamos a estar. Como lo vemos aquí, aparecieron Moisés y Elías rodeados de gloria. La segunda cosa que vamos a ver es que, vamos a recibir conocimiento intuitivo y vamos a saber quién es quién. Ese conocimiento intuitivo nos va a permitir saber quién es quién en el reino de los cielos. Moisés, Elías, Abraham, Jacob, todos estos hombres que se mencionan en la Biblia, nosotros vamos a saber quiénes son por el conocimiento intuitivo desarrollado que vamos a recibir en nuestro cuerpo de gloria. Esto es maravilloso. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros, aquí hay una petición egoísta, para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mañana voy a hablar de esto, pero yo quiero que se queden en este momento con este pensamiento. Jesús le mostró a 3 de sus discípulos algo muy importante, y es su verdadera naturaleza, un adelanto de la gloria de Dios, y ellos pudieron experimentar el conocimiento intuitivo para saber que ahí estaban Elías y Moisés, y para saber que Jesús era realmente Dios mismo en medio de ellos, y que Jesús no solamente era humano, y que no simplemente era un profeta, ni era simplemente el Mesías o el Salvador, sino que Él era Dios mismo. Ese es el propósito de aquí. Vamos a empezar a ver verdades teológicas a medida que avancemos en esta narración el día de mañana. Hoy le adelanté una. En el más allá, cuando estemos en cuerpo de gloria, vamos a tener conocimiento intuitivo para distinguir, para poder discernir quién es quién, cómo se llama cada quien en el cielo. Aunque nunca en mi vida yo conocí a Pablo, nunca en mi vida conocí a Moisés, a Abraham, yo voy a saber quién es Abraham, quién es Moisés. Y esto lo vemos a lo largo de la Biblia. En Lucas capítulo 15, creo, cuando Cristo habla de la narración de el rico y Lázaro, dice que Lázaro vio a lo lejos, estaba en un estado distinto, en el más allá, vio a Lázaro
en el seno de Abraham, y vio a Abraham y habló con Abraham y todo. Es decir, que hay un mundo muy importante que explorar en el más allá cuando estemos en un estado de gloria. Pero bueno, vamos a recibir un conocimiento intuitivo en ese estado de glorificación en el que Cristo está, para que nosotros podamos ver y conocer quién es quién de los que están en el reino de Dios. Voy a dejarlo hasta aquí el día de hoy, porque no quiero profundizar ni atosigarlo mucho con toda la riqueza teológica que contiene esta narrativa. Mañana voy a hablar del versículo 4 y seguimos así hacia adelante. Que Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes. Señor Dios, en este momento doy gracias por aquellas personas que han visto esta transmisión, Señor, y los que lo van a ver en las próximas horas, en los próximos días. Pido, Dios mío, que tú le des la iluminación de tu espíritu para que puedan entender lo que estamos diciendo hoy, Señor. No estamos hablando fuera de contexto ni fuera de tu palabra, Señor. Estamos hablando a la luz del contexto, lo que tú nos revelas el día de hoy, y nos dice que tú tomaste la forma en un estado de gloria maravillosa, Señor. ¿Para qué? Para revelarte a 3 de tus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, Señor. Y así, Dios mío, Señor, te mostraste a ellos tal cual como tú eres, y ellos pudieron ver tu majestad. Y así, Señor, tú nos dices el día de hoy, Señor, que tú eres el que realmente debíamos esperar hace 2000 años atrás. Y aquí te tenemos, Dios mío, en nuestras vidas, y sabemos que tú, Dios mío, no solamente fuiste hombre, sino que también eres Dios mismo, y que viniste a encarnarte en la forma de un débil bebé, que creciste luego, Señor, con tremenda sabiduría, que nos las comunicas a nosotros, y nos llamas hoy, Dios mío, detrás de este principio, a que tengamos valor de persistir en Cristo, porque la esperanza maravillosa que nos aguarda de tener este conocimiento intuitivo y tener, Dios mío, desarrollado nuestra capacidad intelectual de poder saber quién es quién en el más allá es glorioso, Señor. Pero qué maravilloso es poder estar algún día rodeado de aquellos hombres y líderes y ministros tuyos que te sirvieron en la tierra, y que algún día vamos a estar junto con ellos sabiendo quién es quién. Dios mío, identificándolos quiénes son, Señor, por la capacidad que tú desarrollarás en nosotros en el más allá, cuando te veamos en tu gloria tal cual eres. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén.